eisa pamba eisa pamba eisa parime. Shaime pona hande. Se maitei ba eisa parime. Shaime pona yanyembo sarai. Ba eisa parime. Itere me pona itere. Ayer ureta mitami Jesús dereje neroga iguare atu hamoise ni me pona ko arabe nyamba pota kene bu ape tuba ta ura ha Espíritu Santo rerabe oreru uvaga pere imeva toñembo jerovia que nanderera taure año mane mbora juto ya poner en bipota ko ubu ari uvaga pe guaisa me orebe ko arabe oreren bi una opa araro ikotemeva ejarei que na orebe oreren bi apova ikue rojarei haishorera pisape hembi apova ikue orendive ani que na rejaro ikero jepu ara ava y hanwame taupesh tuva ta ura Espíritu Santo rerabe ya shata ko árabe ina página nyamba apota 54-55 debe pero ya te come Eva ese adjetivo distingue adjetivo calificativo ko abe yande peshano ya shako abe ya recogina ko tunka ñañi ema oí seguro en la lectura ya de cuamamba isha guapa como es ako abe he iñandebe aporandumita Rosita ba isha betuka y yurujina Rosita y puku mojara puku hoy pone interei José y ba isha hina pe hesa mi ko apehina ko hesa mishi mi mojara hoy pona muy bien Haupeisha ya heshata hina ba isha waite pa ko tunka la iyuruhina puku iputi a ko ape pecho dice puti a monoti hesa hawesha Jose y mishimi hawe huwai puku hoy pona pea pecha pota ko ape ya bopama be mongoratero ya te come Eva encierra los adjetivos calificativos acá ko ape ya poma puku monoti mishimi puku muy bien hoy pona pasamos al siguiente. Te envía poner petei, ejercicio 1. Es ahí pero ya te come Eva y ponaba. Guá, punta. El color, la es es negro. Vaca, vea, vaca punta. Subrayar, vea. Yaguarete mishi, pequeño, no. Yaguarete tuisha, vea. Huira campana, monoti. Muy bien. Seguimos. Siguiente. O ella pone ello y puruco pero ya te come Eva. Hace oraciones, utiliza estos adjetivos calificativos. Acá tenemos mishi, chico, tuisha grande, negro, monotí, blanco. Con estos dos acá ya hicimos. Tunka, reza, mishi, tunka. Agreguen la nasal acá. Y en mishi también. Muy bien. Mocoin, yaguarete, tuisha. El tigre es grande. Y acá con y monotí ustedes van a hacer solito. Muy bien. Yahasata amuete envía poname. Oye, Evañan debe puso, wipundie puso. Eñan debe utilizar adecuadamente el puso. Redacta la descripción de animal teniendo en cuenta la estructura, utiliza adecuadamente los adjetivos calificativos. De puso. Bueno, puso es una consonante intervocálica. ¿Qué significa eso? Que está siempre entre dos vocales. Vamos a ver acá. Acá tenemos, el puso A, I, K, I. Y es corta sonido, o sea que debo hacer pausa cuando leo. Por eso dice acá de mañana ta angare, ven, y hago pausa acá. Ha emoñe una pausa breve, behuecatumi. Muy bien, acá les dije que es intervocálica, siempre entre dos vocales. Ka, I. Yawa, I.
yu y. Que ven, lean también ustedes. Emongorá puso, van a encerrar el puso acá. Coape, emongorá. Emoñe hatán en boejarandi en bosa puso. Lee fuerte con tu profesora y pinta el puso. Acá vamos a leer juntos. Ha e. Ka a wepe. Oñe e. Iputi a. Sa u yu. Ipo i. Ho u. Wira i. Wirarupi a. Bueno, muy bien, entonces de esa forma hagan pausa. Es una pausa breve. Nei, coapu debe yahaí ponake, escribir correctamente. Ojaí baisha guapa mumba, escribe cómo es el animal. Coape, yahaíta coape. Es ahí te lo ya te come Eva. Escribe adjetivos calificativos. Hawe, coape hinacoa. Huwai, puku. Iñaka, mishi. Esa, mishi. Upeje ñan de vender hoga guandi ahí maisha guapa, mambare jagubeba, emoanga. Con tu familia escribe un animalito que más le quieres y dibujale acá. ¿Veis? Si es un perro, es yawa, Jera, poner su nombre, Jera, Hawe Monoti, Hawe Hun, le describen el color, Jesamishi, Inambiguazú, oreja, y Yurupuku. Entonces, Pepe Moita, Pejaita. Muy bien. Pepe Opala Ñanere enviapo, Seya Ajatama, Terejo, Poneite Boejara.